Bueno, ya vio usted en pantalla de que ahora sí que ya usted vio de qué se trata esto. El jueves pasado fue presentado un reportaje en el noticiero estelar de la cadena Televisa, conducido por Enrique Acevedo, un reportaje de la periodista Fátima Monterrosa, en donde continuaba con el tema que nosotros hemos dado puntual seguimiento a través de este espacio, y es el despojo del refugio franciscano, el desalojo, pero sobre todo los malos manejos de la fundación que don Antonio Hagenbeck en vida dejara para el cuidado animal y también de los adultos mayores, ¿no, Gustavo? Sí, justamente la periodista Fátima Monterrosa de Noticieros Televisa entró a una investigación de mayor profundidad con documentos, con testimonios de inclusive personas que han laborado para la fundación, dando a conocer el modus operandi, cómo este esquema se ha venido repitiendo a lo largo ya de varios años y de varios inmuebles que, como aquí hemos venido asegurando, se han vendido, ¿no? Se ha dilapidado lenta y gradualmente el patrimonio, el caudal hereditario que son... Fátima hablaba Antonio, de claro, cientos de inmuebles en todo el país. Cientos de inmuebles en todo el país, ¿no? Así Incluso es. se llega a estimar que sean prácticamente 200, ¿no? 200 inmuebles, principalmente en el centro de la República Mexicana y en la Ciudad de México, pero inmuebles de gran valor. De gran valor, artístico, claro, cultural, claro. Sí, histórico. Sí, efectivamente. Y que al día de hoy no hay transparencia. Hablaba Fátima en ese reportaje de una auditoría de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, del gobierno de la Ciudad de México, que data de 2018, donde no parecía haber transparencia o no coincidían los datos respecto a los inmuebles que ya se habían adjudicado, ya habían escriturado, Así es, cuántos estaban en posesión y cuánto cobraban de renta o de ingresos de estos inmuebles. Hacia allá iba el reportaje con un fraude de Fátima, millonario, ¿no? Porque se reportaban ingresos por 5 millones de pesos anuales y parecía que 15 millones. Y parecía que eran 5, pero mensuales, ¿no? Sí. Y que según el testimonio de una trabajadora. De trabajadores de la fundación, ¿no? Correcto. Y justamente lo que aquí le hemos venido diciendo durante varias semanas es que nosotros ya sabíamos por testimonios de personas que han habitado estos inmuebles que efectivamente eran a precios subsidiados, a un precio inferior al de valor de mercado, y que en muchas ocasiones se cobraba en efectivo las rentas. Es decir, no había un recibo formal fiscal de la fundación, como sucede con cualquier institución de asistencia privada o asociación civil o donataria autorizada ante el SAT. Y esto daba pie a que hubiera un manejo discrecional de estos recursos, y hacia allá iba el reporte de Fátima Monterrosa para posteriormente documentar las sociedades, las empresas, las exitosas negocios que han desarrollado tanto la presidenta de la fundación, pero sobre todo la representante legal, la que firma con poder. Ahora sí que la que firma. La que tiene la firma para vender los inmuebles por parte del patronato, que es Verónica Blanco González. Hasta ahí iba el reportaje de Fátima Monterrosa, documentando paso por paso estas acusaciones de malos manejos, auditoría, falta de transparencia, cobro de rentas en efectivo y las sociedades, y hasta que llegó a una de las sociedades de Verónica Blanco, y ahí estalló un tema brutal en redes sociales. ¿Y qué ha sido el pan de todos los días? El pan de estos últimos días, ¿no? En las redes sociales. La comidilla, me atrevería yo a decir. Así es, porque Fátima, sin mayor especulación, lo que dijo fue que era socia Verónica Blanco González. Así es. En la administración, compra y remodelación de un inmueble en el centro histórico en la calle de Xicoténcatl, en el número 5, con su socio en 33%, el señor Alejandro Páez Varela. Y no dijo más. No dijo más. Hasta ahí la dejó. No dijo que era un periodista. No dijo que colaboraba en Sin Embargo. No dijo que era titular o cotitular del programa Los Periodistas con Álvaro Delgado. No dijo absolutamente nada, Fátima no Monterrosa. se contextualizó, pues. Así es. Ahora, si usted
logra escuchar y ver letra por letra, palabra por palabra este reportaje, Fátima Monterrosa no aseguró que Xicoténcatl 5 haya sido parte del patrimonio de la Fundación Hagenbeck. No. Ella venía diciendo que Verónica Blanco, sí. Pues había exitosamente, se había hecho de millones de pesos, de una fortuna, como abogada, como apoderada de un patronato de una fundación sin fines de lucro. Y que ella ponía, pues, como prueba una de las sociedades donde Verónica Blanco había aportado el 66% de una sociedad, de un patrimonio de un total de 25 millones de pesos. Y siguió ahí dando a entender que iba a llegar más información, que estaban investigando y documentando los inmuebles, las rentas, los ocupantes, un sinnúmero de temas, y hasta ahí se quedó el reportaje del día jueves. Y ahí precisamente, ¿no?, estamos viendo en pantalla justamente toda esta documentación, ¿no? Esta es prácticamente la escritura en donde viene esta cantidad, ¿no? La adjudicación contenida en la cláusula anterior, dice ahí el documento, es la cantidad de 14 millones de pesos. 14,700,000 pesos por un predio en Xicoténcatl número 5, ¿correcto? Sí, para las personas que nos ven, que no conocen de memoria el centro histórico de la ciudad, estamos hablando de un edificio, un inmueble de varios niveles de altura que está muy cerca, o más bien es colindante con Xicoténcatl 9, que era la antigua sede del Senado de la República. Así es. En el centro histórico, muy cerca del Museo Nacional de Arte, del MUNAL, de este famoso restaurante Los Girasoles, una hermosa plaza Manuel Tolsala con la que colinda. O sea, es un inmueble privilegiado. Privilegiado por la ubicación, valor, ¿no?, a una cuadra de Eje Central, del Zócalo Capitalino, de la Asamblea, de Bellas Artes, del Palacio de Correos. Es decir, es una ubicación privilegiada. Que, perdón, pero un edificio completo, 14 millones de dólares. Es que hoy, de pesos, sí. Es que hoy ya ni un departamento. Sí, bueno, el precio declarado fueron 14 millones. Imagínate, ¿no?, por el número de metros. Sí, habrá que ver, mire, en lo que se aprecia en Google Maps es que es un inmueble de planta baja más 4 niveles, claro, y habrá que ver cuántos metros cuadrados tiene. Sí. Pero el punto es que 14 millones de pesos, una sociedad con Verónica Blanco de un total de 25 millones de pesos, y hasta ahí llegó Fátima, con documentos exhibiendo el registro público de la propiedad, la constitución de la sociedad, que entiendo que fue en el año 2024. 2022. Correcto. Y poco después de la pandemia, veníamos saliendo de la pandemia en la Ciudad de México, y que hoy sabemos que ha sido lentamente remodelado, con la intención de ponerlo al servicio de las plataformas de hospedaje, como hotel, como no sabemos si como pensión, como suites, no sabemos exactamente, pero pues sí, para el servicio de hospedaje, como Airbnb, ¿no? cosa que Además, o sea, es que además de eso está prohibido el que un edificio, un inmueble completo lo destines para un uso turístico, porque entonces ya tendrías que ser un hotel, tendrías que tener uso de suelo como hotel, y yo creo que este inmueble no lo tiene, es de uso habitacional, y ¿correcto? Es parte de la polémica de lo que ha sucedido con el fenómeno de gentrificación que ha generado Airbnb, donde por un lado están los pequeños propietarios que un departamento en un edificio o una casa, una recámara o 2 recámaras las rentan en estas plataformas, pero otras son los grandes conglomerados, empresas o inversionistas que ponen en la plataforma edificios completos. Sí, así es. ¿No? Simulando que están en esta plataforma de alojamiento habitacional, cuando en realidad pues ya operan en la práctica como hoteles, sin decirse que son hoteles. Pero al parecer esa fue la intención de esta inversión. Y Fátima no lo dijo, pero para quienes vimos una y otra vez el reportaje, se entendió claramente que el objetivo era dar a conocer el éxito empresarial de Verónica Blanco González como apoderada legal de la Fundación Hagenbeck. No dijo que estaba desviando recursos. No dijo que eran productos de procedencia ilícita los recursos. Dijo que simplemente
pues era de cuestionarse, era de ¿no? cuestionarse, Válidamente, claro, ¿no? claro, porque mientras, y hoy lo mencionabas porque estuviste al aire en Radio Fórmula en el informativo de Enrique Acevedo, en el 104.1 de FM, y como bien dijiste, Verónica Blanco y quien dirige la fundación han dicho una y otra vez que no tienen recursos. ¿No? Así Y que es. entonces, por esa razón, entonces tienen que venderlos porque pues prácticamente ya no les alcanza ya ni para vivir ni para comer. Y entonces el reportaje justamente de Fátima Monterrosa lo que hacía era evidenciar, como bien dijiste, el éxito empresarial de Verónica Blanco y de su pareja sentimental, y que tienen varias empresas, ¿no? Ya más adelante vamos a ver. Pero mira, hasta el predial les subsidia el gobierno de la ciudad, Gustavo. Así es, Mira, exhibió la boleta predial donde, hasta el donde se predial puede les- apreciar un hasta el subsidio predial considerable les de este inmueble. subsidian. ¿No? Habrá que ver bajo qué condiciones. Dice ahí que el uso de suelo da para hasta habitacional, Claro, con 10 habitacional, niveles, ¿no? claro. Pero habrá que ver realmente las dimensiones reales de este inmueble. Pero yo coincido contigo. Fátima Monterrosa fue muy clara en contrastar de decir, una fundación de don Antonio Hagenbeck y de la Lama quebrada en la imperiosa necesidad, paupérrima necesidad de vender sus inmuebles, Claro. dejarlos de destinar a refugios, a asilos de perros. Sí. Y por otro lado, la presidenta y la apoderada legal creando empresas multimillonarias con inmuebles para ponerlos al servicio de plataformas de alojamiento de Así lujo en la es. Ciudad de México. Ese fue el reportaje de Fátima Monterrosa. Sin embargo, el jueves en la noche se desató en redes sociales una lucha encarnizada respecto si se había ofendido en la reputación o el prestigio de Alejandro Páez Varela. Y desde ahí se desvirtuó todo. Ahí se desvirtuó todo, ¿No? porque centraron la atención mucho en que era un ataque mediático en contra de los, híjole, pues es que ya hoy por hoy ya llamarle periodista, Así se llama pues el los programa. los voceros de Jesús Ramírez, los voceros presidenciales. Mire, de veras que qué decepción, porque aparte fue lo que, digo, yo puse un mensaje, un posteo en redes sociales y de ahí se lanzó a acusarme que yo ya tenía una campaña en su contra y que no era el primer ataque que le hacía. Digo, a ver, y de una vez vamos a dejarlo claro y vamos a dejar constancia de este hecho. Nosotros hemos colaborado muchas veces con ese equipo de información de los periodistas de Sin embargo, particularmente yo y creo que tú también tenemos claro. una buena relación con Álvaro Delgado, a quien yo respeto y la verdad es que le tengo un gran afecto. Pero Alejandro Páez Varela no, ¿no? Yo la verdad es que he tocado, o sea, realmente, o sea, tenido muy poco contacto con él, si acaso un par de ocasiones, pero no meramente por cuestiones laborales, como si las hemos tenido, por ejemplo, con Álvaro Delgado y con su equipo, al cual les hemos entregado investigaciones periodísticas durante 23 y 2024 en relación a los bienes, en relación a los actos de corrupción que se gestaban en la alcaldía Benito Juárez, El cártel. el cártel inmobiliario y nosotros qué hicimos, digo, más allá de haber hecho esas investigaciones, la verdad es que se las entregamos a su equipo de reporteros y de periodistas para que ellos fueran quienes detonaran la nota, porque bueno, nosotros consideramos que tenía que tener una máxima exposición y exhibición esos hechos y esas investigaciones que nosotros realizamos, ¿no? Y en ese sentido, es que nosotros le entregábamos esas investigaciones periodísticas al equipo de Sin embargo. Y yo cuestionaba en redes sociales, entonces, cuando las investigaciones son en contra de partidos que no son el que gobierna, ¿no? Partidos de oposición, entonces ahí sí las investigaciones sí y nuestros dichos sí valen, pero cuando hablamos de un tercer personaje, porque ni siquiera estamos involucrando todavía al gobierno,
entonces ahí sí ya pierde total valor nuestra palabra o lo que hayamos podido nosotros llegar a investigar, ¿no? Sí, claro. Mira, tanto Álvaro como Alejandro construyeron un importante prestigio, Sí, 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 credibilidad, sí, sí, una sí, audiencia totalmente. muy leal en redes Sí, sociales. sí. Tienen un programa exitoso también en YouTube que los ha llevado pues a que les contraten pauta gubernamental, publicidad del gobierno federal, de la ciudad, de otros estados. Tienen ya su programa semanal en Canal 11 donde les pagan por programa y eso está muy bien y eso es parte de su carrera, de su trayectoria, de su credibilidad y de cómo han logrado generar un nicho. Pero sí empezó a llamar fuertemente la atención. No lo había yo dicho públicamente, pero sí me empezó a parecer algo extraño cuando desde el mes de diciembre, en el portal, sin embargo, sí había menciones, pero en el programa Los Periodistas no había una sola mención No al caso había. del refugio No, franciscano. y las que había, obviamente, Muy replicaban, escuetas, y únicamente muy... replicaban la versión del oficialismo, ¿no? Las versiones Sí, del gobierno de la Ciudad de México. pero no hubo un debate entre ellos, no hubo una discusión a profundidad, no hubo un intento de análisis serio como lo saben hacer, como lo hemos visto, hemos sido testigos de ellos en otros casos de corrupción inmobiliaria, y desde ahí a mí me empezó a llamar fuertemente la atención. Ahora, ¿qué es lo que hoy en día ya se sabe? Bueno, pues que de alguna manera no solamente compartían ambos amistad con Verónica Blanco Claro. González, por azares de la vida, por coincidencias, por cualquier cosa que gustes y mandes, sino que también en el caso de Alejandro Páez Varela, pues esa amistad llegó inclusive a migrar al terreno de lo mercantil, Claro, a a constituir una constituir sociedad sociedades. inmobiliaria Claro. y no pequeña, de un capital de 25 millones de pesos, ¿no? Un amigo me decía, es que él no tiene la culpa de lo que haya hecho su socia, ¿no? Él es su socia No, nada pero nadie más, lo... ¿no? Pero es que además en el reportaje de la periodista Fátima Monterrosa tampoco se está acusando eso. Incluso yo, mi mención en redes sociales fue, con razón no han tocado el tema No lo han del tocado. refugio franciscano. Con razón no han contado la verdad. Hay un conflicto de interés por parte del periodista porque es amigo, pero no nada más amigo y de tiempo atrás, porque hay fotografías que ya hemos visto y está documentado ahí en redes sociales que al menos justamente desde 2022, 2023 hay muchísimas fotografías con ellos, con el equipo de Sin embargo, con el mismo Julio Astillero También. incluso y el equipo de Julio Julio Hernández, Astillero. sí. También estaban ahí, estaba hasta Marta Olivia en una de las fotografías, ¿no? Entonces, quiere decir que hay un vínculo, hay una relación que, como bien dices, es de amistad, que los ha llevado a callar sobre este tema tan importante que ha sido el desalojo del refugio franciscano, pero además también hay un vínculo comercial y de negocios con esta mujer. Y justamente vemos en pantalla, la periodista Fátima Monterrosa también encontró que existe esta sociedad anónima de capital variable llamada Jove Condesa. En ella justamente se anuncian un número de desarrollos inmobiliarios. Esta sociedad está justamente a nombre de la pareja sentimental de Verónica Blanco, Jorge Rodríguez López. Eh, y es justo ahí en donde en el sitio proyectosjove.com, que por cierto, hay que mencionarlo, el sitio ya no está disponible. El día jueves estaba activo. Inmediatamente después de que fue publicado el reportaje, bajaron el sitio, recuperamos algunas pantallas a través de sitios especializados que nos ayudan justamente a recuperar lo perdido, ¿no? Lo que desaparece, memoria caché. la memoria histórica de los sitios. Incluso recuperó parte cuando se estaba construyendo, ¿no? Mira. Entonces, pero ya estaba ahí en el sitio los desarrollos inmobiliarios que ellos ofertaban o que presumían tener disponibles para renta o para venta incluso, pero la mayoría, digo, eran ofertados como en plataformas digitales de estancia corta, como Airbnb, ¿no? Pero a ver,
haciendo una pausa. Déjame ver si entendí bien, porque esto se tiende a volver enredado. Sí. La sociedad empresa que constituyó Verónica Blanco, apoderada de la Fundación Hagenbeck, con su pareja sentimental, tiene un sitio web en el que promociona el inmueble. El inmueble en cuestión, Jicotencatel 5. Que Verónica Blanco adquirió con Alejandro Páez Varela. Así es, sí. Como diría Chicharito. Claro. Interesante. Ahora, sí hay que hacer una pausa y yo llamaría y exhortaría a Álvaro Delgado, a Alejandro Páez Varela, quienes yo admiro, reconozco su trayectoria profesional, a que sí tengamos un debate ético, un debate sobre ética periodística. Si comparte Álvaro y Alejandro amistad con Verónica Blanco González, eso debería de marcar su línea editorial, de impedir un hecho noticioso de interés periodístico como lo es los malos manejos ya documentados de la Fundación para que no sean mencionados por Sin Embargo y por su programa Los Periodistas. ¿O deberían de ellos excusarse públicamente y recusarse por un conflicto de interés como periodistas? Y decir, perdone usted, auditorio, que aquí en Los Periodistas no vamos a tocar el tema del refugio franciscano ni de Verónica Blanco González, porque mantenemos una relación personal, de amistad, de cariño de hace muchos años, y eso nos impide juzgar con objetividad y opinar con objetividad sobre el tema. ¿No deberían decirle eso al auditorio? Sí. Sí, realmente deberían de... Mira, es que en lugar de disculparse, siguieron la línea del expresidente, ¿no? Victimizarse, acusar a la derecha de un complot, porque eso es lo que hicieron. El AMPA del periodismo. El AMPA del periodismo, nos atacan, es una guerra ideológica, nos están acosando, nos están persiguiendo. Trataron de desviar el tema y la verdad es que, mira, me sorprendió y repito, me sorprendió mucho de Álvaro y va a ser la última vez que lo mencione aquí porque realmente es una persona a la cual le tengo mucha estima. Pero hicieron una gran actuación el viernes cuando hizo Alejandro Páez, hizo su descargo y acusó esta campaña en su contra, ¿no? Se victimizó, se tiró al piso. En una gran actuación, bueno, digna de las telenovelas de Televisa, el Canal de las Estrellas, producidas por el mismísimo Valentín Pimstein. La verdad es que actúan muy bien, caray. Híjole, actúan muy bien. Queridos amigos, la verdad es que sí debieron de haber pedido una disculpa. Sí, ok. Ahora sí que me cacharon, ¿no? No hemos tocado el tema del refugio franciscano porque tengo un vínculo de amistad, pero además de negocios, porque el edificio que ustedes ven en pantalla y que se encontraba en el sitio web, que inmediatamente de que salió el reportaje en N+, lo bajaron, ¿no? Tiraron el sitio. Y vamos a ver más adelante por qué. Pero no solo no hicieron eso. Yo vi con mucho detenimiento lo que expresó Alejandro en este programa del día viernes, y me llamó mucho la atención una frase donde dice que él ni siquiera tenía idea clara de quién era don Antonio Hagenbeck. Que no sabía qué era la fundación. Que no había oído de ella. Por favor. Bueno, pero es que... Ahí sí ya cruzó una raya. ¿Sabes? Ahí sí cruzó es que más que cruzar una raya, está ofendiendo al propio auditorio que lo sigue, sí, a la propia comunidad que tiene, Sin Embargo. Sí, porque su auditorio tiende a ser un auditorio muy politizado. Sí. Primordialmente, digo, no tengo las estadísticas del tipo de audiencia que tiene, pero está muy basado en la Ciudad de México, y que Alejandro Páez Varela, que es uno de los hombres más politizados, más informados, de más rigor periodístico de investigación en la Ciudad de México, diga que en el mes de febrero de 2026 no sabe quién era don Antonio Hagenbeck y no sabía bien a bien quién era la fundación. Bueno, pues sí habla ahí de que no solo hay un conflicto de interés, sino hay una intención de ocultar el tema, de querer bajar el tema, de querer reducir la importancia cuando ha sido la propia opinión pública la que lo ha levantado, lo ha cargado a cuestas. Y ya lo hemos dicho. Así es. Llevamos un mes hablando del tema de la fundación,
Hagenbeck y llevamos un mes, más de un mes ya, un mes, 15 días, hablando del desalojo del refugio franciscano y de los malos manejos que está haciendo su amiga y socia Verónica Blanco de esta fundación como apoderada legal. El ciclo informativo debió de haberse ya concluido desde hace mucho. Ahora, yo le decía a Enrique Acevedo hoy en la entrevista que amablemente me hizo en Radio Fórmula que el tema no es el origen de los recursos de Alejandro Páez Varela para comprar el edificio de Xicoténcatl. No nos interesa saber cuánto gana o cuánto tiene en la cuenta bancaria o las regalías de sus libros o cuánto le paga sin embargo o los contratos que le han hecho públicos, que son públicos. O sea, aquí hemos dicho la pauta gubernamental sigue siendo una lamentable práctica y sucede, es generalizada y sin embargo también recibe contratos y pautas y les pagan por su programa en Canal 11 y es una realidad, pero ese no es el tema. O sea, Fátima Monterrosa no estaba asegurando que de ahí son el origen ilícito de los recursos de Alejandro. No, el tema está del otro lado, del 66% restante, de los recursos que Verónica Blanco como exitosa empresaria inmobiliaria adquirió. ¿De dónde son? Si ella ha dedicado gran parte de su vida a administrar una fundación que está quebrada. Ese es el cuestionamiento que está haciendo Fátima Monterrosa. De ellos mismos. De ellos mismos, ¿no? Y que por eso han tenido que vender inmuebles y han tenido que hacer estas maromas y circo que hemos visto en el caso de Coajimalpa, ¿no? Ese era la orientación del reportaje del día jueves. Claro. Pero también al parecer, no lo sé, pero a mí la intuición me dice que vino también una marejada de quejas a la mesa editorial de Televisa que llevó a la necesidad que el viernes hubiera una aclaración, una nota aclaratoria que yo no le vi sentido porque justamente aclaraban algo de lo cual no se había tocado, ¿no? Sí. Y en el programa del viernes de los periodistas no hubo una sola mención a Verónica. No hubo una sola mención. No, pero hubo menciones a Salinas, Ricardo Salinas Pliego, hasta Salinas Pliego. A una gran cantidad de tuiteros, pero no mencionaron ninguno de los dos una sola vez a Verónica Blanco. En su comunicado, Alejandro Páez Varela sí dijo que era su socio. Claro. Nada más. Ahora, segunda reflexión ética. ¿Un socio es responsable de las malas conductas de su otro socio o socia? Yo sostengo que una sociedad mercantil es como un matrimonio. Con quien te casas, te comprometes y asumes y cargas todas sus responsabilidades civiles, penales y malos manejos y malas actitudes. No es algo que pueda decir, no la conozco, no sabía quién era, me la encontré en la calle y con un vendaje en la cara firmamos un contrato de sociedad. No. O sea, te estás metiendo en temas ya financieros, personales, de patrimonio de por vida. Sí. Entonces, había una responsabilidad de Alejandro Páez Varela de saber cuál era el origen de los recursos de Verónica Blanco González. Yo sostengo que sí. ¿Por qué? Porque entre ellos debieron de haberse revisado e investigado pues cuál es el origen de dónde estaba aportando cada quien recursos, ¿no? Y mira, justamente bajaron el sitio de internet, Gus, porque vemos en pantalla un desarrollo en Zamora, no vamos a dar el número, en la colonia Condesa. Pues, ¿qué crees? Que Alejandro Páez Varela compró también un departamento de ese desarrollo. Mira, no. Entonces, no únicamente es el vínculo que tiene con Verónica Blanco en relación a esta sociedad, a este inmueble Xicoténcatl 5, sino que además adquirió un departamento en este condominio que vemos ahí en pantalla, y de ahí es que exista otro vínculo más, justamente, con esta desarrolladora y con esta mujer, ¿no? Ahí vemos prácticamente en pantalla en donde se encuentra Xicoténcatl 5 y este predio que, repito, ve en sociedad al periodista Alejandro Páez Varela y a Verónica Blanco, quien es apoderada legal de la Fundación Antonio Hagenbeck. Ahora, si mantienen una relación de amistad como ahora ya se sabe y es público,
Pues no sabían a qué se dedicaba Verónica Blanco. No Claro que sabían. sabían, claro que No sabían. sabían sobre los manejos, Claro que sobre el sabían. origen de... Como para que diga que él no conoce y nunca había escuchado hablar de esa fundación. Si tienen una sociedad y son amigos al menos, por lo que en los documentos se muestra, al menos desde 2022. No sabemos si fue a raíz de que él compra un departamento en uno de los desarrollos de la empresa Proyectos Jove de la pareja sentimental de Verónica, es que entran en contacto, o si ya existía una amistad de más atrás, o cuál era el vínculo que después los llevó a asociarse en este desarrollo que presumen haber comprado como una ganga. Una ganga. Tú dime, Gustavo, pues ¿dónde están esas gangas? Nos hemos quejado una y otra vez cuando los funcionarios corruptos compran departamentos en Polanco a un quinto, a una quinta parte de su valor y te dicen, es que encontré una ganga. Pues así esta ganga. Así es. Así fue esta ganga que encontró Verónica Blanco y Alejandro Páez Varela. Repito, ok, la encontraron. No pasa nada, ¿no? Hasta ahí. Pero viene un cúmulo de errores por su parte, ¿no? Como mencionas muchas veces, pues es que son muy desasiados. Y remodelan un condominio completo que en el mejor de los casos está protegido por el INBA, ¿no? Hay que ver si tramitaron Hay que los ver permisos. si tramitaron, como bien dices, los permisos. Porque hasta donde yo sé, Es una zona de protección no hay patrimonial. rastro, Está catalogado en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Cuauhtémoc. Es pública esa información. Es un inmueble catalogado. Sí. Y para tocar, tú y yo sabemos, digo, hasta aquí en Polanco lo hemos visto, para tocar 1 centímetro de fachada de un inmueble catalogado hay que pedir autorización, ¿no? Vale la pena también ver, porque en esencia lo que Fátima, entiendo, dio a conocer desde el día jueves era hasta dónde están llegando los alcances de Verónica Blanco. Claro. ¿Con Bueno, quién está relacionada? ¿hasta dónde están? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, Gustavo? Que la lista de personas candidatas postulantes a ocupar el cargo de titular de la presidencia de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, que fueron seleccionadas por el Consejo Directivo de la Junta de Asistencia Privada, dice ahí del Distrito Federal, porque supongo que no han cambiado la denominación. Así es. En su sesión extraordinaria número 79, celebrada el 5 de diciembre de 2025, está Verónica Blanco González como candidata para presidir la Junta de Asistencia Privada. Que es la institución del gobierno de la ciudad encargada de supervisar a todas las fundaciones Claro, que operan claro, en la Ciudad de México. claro. O sea, la iglesia en manos de Lutero. ¿Literal? ¿Literal? Ahora, tú sabes, Gustavo, que no se llega ahí Sí, no, eso, por casualidad. eso ¿No? es, creo que el dedo sobre la llaga que está poniendo Fátima. Hasta Sí. dónde llegan las complicidades, las relaciones, los vínculos. Y como bien dices, un inmueble rentado a un valor comercial menor al del precio de mercado o vendido en un valor menor al precio de mercado, como en Coajimalpa, donde se vendió en 650,000 pesos según el registro público de la propiedad, a 4 pesos el metro cuadrado, es en detrimento de alguien. Claro. Y el problema es que ese alguien es don Antonio Hagenbeck, Claro. que en paz descanse, que fue quien heredó esos inmuebles. ¿Y quién está vigilando que esos inmuebles se estén rentando a un precio adecuado? Que se esté pagando impuestos por concepto de renta de esos inmuebles, como la ley establece que hay que dar factura fiscal. Hay que dar un recibo fiscal por parte de la asociación civil, de la fundación. ¿Quién vigila que eso esté sucediendo y que no haya un manejo discrecional de enormes cantidades de efectivo justificando que los inmuebles no han sido adjudicados, están en proceso, están invadidos? ¿Quién vigila que eso sea verdad? ¿Quién vigila que haya transparencia? Pues es la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, a la cual ahora Verónica, pues no sabemos cómo, está muy cerca de presidir. Muy ¿no? cerca, y es que justamente esto es lo que preocupa.
O sea, y más bien es lo que les preocupa a ellos. Porque se está Por haciendo eso han público. salido, por eso han salido en defensa de su amiga. Y hoy lo hizo hasta Julio Astillero. ¡Qué vergüenza! Pero no la han defendido. Yo Pues también vi las hoy, publicaciones pues es que- de Julio Astillero. es que No la han entrevistado. No. Pero han defendido la postura de Alejandro. Ah, bueno. Y no han mencionado el tema, es decir, han minimizado el escándalo que significa y ya con eso es ayudarla. A ver, pero es que ellos son expertos en narrativas. Julio Astillero. También es un exitoso ya creador de contenido, aparte de sus publicaciones en La Jornada como periodista. Son expertos en narrativas y ellos entendieron que la única vía para desvirtuar el reportaje contundente de Fátima Monterrosa era llevarlo a la arena de la victimización y el ataque político de Alejandro Páez Varela. Que a mí me queda claro que esa no fue la intención de Fátima. No iba hacia allá. No, para nada. Pero que abre un gran debate y que efectivamente... Un gran debate. Yo no he Gustavo, un visto gran una debate. defensa de Verónica Blanco por parte ni de Julio Hernández, ni de Álvaro Delgado, ni de Alejandro Páez Varela. No, porque no ha habido porque- una sola línea de defensa. Pero es que eso ni también de dice defensa. mucho, ¿eh? Pues sí, porque a ver, Es que es innegable Es la que sí, cantidad a ver, de información. Es que es innegable, pero es que además toda la gente y su auditorio en particular ha sido muy crítico en relación al tema del refugio franciscano. Así es. Si ellos entraran en defensa de la mataperros de Verónica Blanco, su misma comunidad y su mismo auditorio se lo reclamaría. Entonces, por eso no han tocado para bien el tema, es decir, no la han defendido, ni le han tratado de lavar las manos, ni lavar la cara, ni nada. Entonces, porque ellos saben perfectamente que su comunidad, que el progresismo, que la gente de izquierda está y estamos con la causa animalista. Y en particular con este tema del refugio franciscano, porque, repito, ha tocado no nada más el corazón, ha tocado la mente también de muchas personas que ya prestaban incluso muchos servicio social en este refugio, en este albergue, y ellos saben que eso jugaría en su contra. Por eso no la han defendido. Pero también al no mencionarla, al protegerla tanto, ya están haciendo una labor, ¿no? Y ese es justamente el tema que creo Y que es- le resta credibilidad Claro, a ver. ante su auditorio. Es que ese fue mi reclamo. Ese fue mi reclamo en redes sociales. Si ustedes llegan a ver un posteo que hice la noche del jueves, yo lo que le reclamaba al periodista Alejandro Páez era que él no había hablado en ningún momento del tema, que no había contado la verdad de lo que había ocurrido en el refugio franciscano, no había hablado del desalojo y no había comentado, pero ni una sola línea, ni un solo minuto en su espacio informativo en Sin embargo, en Los Periodistas, bueno, y en Canal 11, pues menos. No, bueno. En Canal 11 menos, porque pues digo, además de que es la televisión del Son Estado, invitados. pues imagínate, pues es prácticamente un medio más de la vocería de Clara Brugada, ¿no? Sí, ahí Que tienen están menos metidos, libertad. pero hasta las manos, ¿eh? Ese es justamente el tema, que no han mencionado. Ahora, habrá quien sostenga que no tiene valor o interés periodístico el tema del refugio franciscano. Claro que lo tiene. A ver, si hicieran justamente una por el tema encuesta, inmobiliario. Si hicieran una encuesta, es más, dejemos el pulso de las redes sociales o de la red social X. A ver, tú y yo lo vimos en la carretera México-Toluca el día de la Sí, recuperación sí, del sí, inmueble. Sí, así es. O sea, 9 de 10 Sí, automovilistas sí. estaban informados de lo que es el caso del refugio franciscano. Entonces, el hecho de que ellos decidieran ignorar el tema, pretendiendo saltárselo, apagarlo, dedicarse a otro de mayor trascendencia para ellos, creo que contradice justamente la línea editorial de Sin embargo y del programa de Los Periodistas. Pero es algo que no se ha hablado y que esto se ha ido al terreno de ayúdenme, arrópenme, me están atacando, es un Claro. ataque político, De la derecha. es un ataque de la derecha, ¿Qué de la derecha? es un ataque con Ya la derecha infamias. ya ni existe. Ese inmueble ya. no es de la fundación. Bueno, Fátima nunca dijo que ese inmueble era de la fundación. Vaya usted y revise el reportaje de Fátima del jueves a las 10:30 de la noche de Enrique Acevedo. En ningún lugar dice que Xicoténcatl 5 era un inmueble de la fundación.
Pero a partir de ahí. Aunque se presume que sí, pero Fátima no lo mencionó en su reportaje. Bueno, es que... Porque recordemos que hay innumerable cantidad de predios que no se sabe, que están asociados obviamente a la fundación y que únicamente unos pocos han sido escriturados y sumados al patrimonio justamente de la fundación, ¿no? Sí, y ese listado no es público, ¿no? Sería muy interesante que Carmela Rivero y Verónica Blanco González dijeran, a ver, don Antonio heredó estos 200 inmuebles y domicilios, y este es el estado notarial y registral de cada uno, y ese es el estado de ocupación de cada uno, y estos son los ingresos que deja cada uno. Hombre, eso jamás va a pasar. Pues porque de ahí, eso jamás va a pasar porque han aprovechado ellos para hacer una fortuna. Han saqueado todo. Para hacer una fortuna principalmente con la complicidad, con el apoyo, con el silencio, con la omisión, con hacerse de la vista gorda de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Sí. ¿Y quién domina, quién controla políticamente la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México? Pues la Secretaría de Gobierno y la Jefatura de Gobierno. Claro. Que tampoco han dicho absolutamente nada pues de la JAP ni de la Fundación Hagenbeck. No han dicho nada, no han dicho nada. ¿Te acuerdas cuando estaba el escándalo en diciembre? Yo ya hasta estoy pensando mal, ¿eh? Híjole. ¿Que va a haber vínculos de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría de Gobierno con Hagenbeck? Que imagínate. No, sería un escándalo. Pues sería un escándalo. Eso sí, no hay manera de... Digo, ya sabemos que descalificarlo como un ataque político porque es conflicto de interés. Y lo hemos mencionado semana tras semana, ¿no? Existió complicidad por parte del gobierno de la Ciudad de México para el desalojo en un operativo que nunca habíamos visto. Que sabemos que fue planeado al menos desde el mes de septiembre. Y justamente para hacerle la tarea sucia, el trabajo sucio a Verónica Blanco y poder justamente terminar de entregar este predio que, repetimos, ya fue vendido ilegalmente, porque en teoría no se podía vender ninguna de las propiedades. El legado que en vida dejara don Antonio Hagenbeck para el cuidado animal y de adultos mayores, y fue vendido a una de las inmobiliarias más importantes de este país para la construcción de departamentos y oficinas de lujo. Cuando ellos en el pasado, es decir, pasado reciente además, 2023, cambiaron el uso de suelo de todo ese predio justamente para construir oficinas y departamentos. Así es. Ahí tuvo que haber habido una serie de complicidades. Hay una serie de complicidades. Hasta del Poder Judicial de la Ciudad de México. Tráfico de influencias en torno a este y a otros de los predios que componen todo el patrimonio de don Antonio, hoy mal manejados por esta fundación, por Carmen y Verónica, como apoderada legal, y que quedó al descubierto en el reportaje de Fátima Monterrosa y que exhibió también, digo de paso y además, bueno, vamos a llamarlo, fue un daño colateral. Pero pues estaba ahí como el pase a gol, ni modo que no... Ni modo que no lo mencionáramos y que no hiciéramos, que no recalcáramos el hecho ahí en las redes sociales. O sea, era imposible. Era imposible, ¿Recuerdas cuando entrevistamos a Fernando Pérez Correa aquí en el programa? Sí, sí. Que él nos dijo una cosa que parecía un detalle insignificante. Que habían sido citados en la oficina del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Para que pactaran. Para exhortarlos. Sí, dijo, fue muy prudente. Sí, fue muy prudente, muy para diplomático. Invitarlos, para exhortarlos a que llegaran a un acuerdo. A un acuerdo. A ver, yo se lo voy a traducir a un idioma que los abogados entendemos. Cuando un abogado litigante en un asunto de una ejecución de convenio, de un contrato comodato, lo que usted guste y mande del orden civil, del Fuero Común de la Ciudad de México, es citado en la oficina del presidente, del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, llega a un acuerdo, porque si no, te vamos a aplastar con todo el poder del Poder Judicial y del Gobierno de la Ciudad de México. O por las buenas o por las malas. Exactamente. Ese es el mensaje. A buenos entendedores. Sí, ese es. Ahora, lo dijo muy sutilmente Fernando Pérez Correa. Sí. Pero si empezamos a atar cabos, es una serie de intereses en los que Verónica Blanco
solita, como apoderada legal, no pudo haber logrado cambios de uso de suelo, venta de No, inmuebles, para nada. avalúos de 650,000 pesos, no. citatorios en la oficina del presidente. El presidente del tribunal nos cita. Y en Bueno, ya varios quisiera que los predios, litigios que yo llevo y en varios nos predios. citaran a conciliar en la oficina del presidente. Bueno, de eso pediría mi pan de cada día, en lugar de echarme un litigio de 3, 4 años. Sí. Ese creo que era el meollo del reportaje de Fátima Monterrosa. Sí. La pregunta es, ¿quién le está cuidando las manos a Verónica Blanco? ¿Hasta dónde llegan los tentáculos de la Fundación Hagenbeck y sus manejos? ¿Quién está velando por la buena administración del patrimonio de Antonio Hagenbeck y de la Lama? Eso era el reportaje. No era Alejandro Páez Varela, su prestigio profesional, su pauta gubernamental, su exitoso programa, su amistad con Verónica. Ese no era el objetivo central del reportaje de Fátima en Televisa. Pero lamentable y afortunadamente el tema estalló en redes sociales. ¿Y por qué digo afortunadamente? Porque un efecto colateral, otro efecto colateral, ¿sabes cuál fue? Que le dio vida al tema. Claro. Que no sabía lo que había pasado con el refugio franciscano, se terminó de enterar. Es un gran éxito. Así es. Para la causa, pero además fue, repito, ¿no? Fue un daño, entre comillas, daño colateral, pero que ayudó mucho a la causa. Incluso, Gustavo, déjame decirte que justamente la gente del refugio franciscano en estos momentos me está informando que va a haber una marcha por el regreso a su hogar de los franciscanitos el domingo y nos piden que hagamos extensiva esta invitación para todo el auditorio que amablemente nos está siguiendo en estos momentos en nuestro canal de YouTube y el resto de redes sociales. El próximo domingo 22 de febrero de 2026, el punto de encuentro será el Monumento a la Revolución. La hora de salida será a las 12 del mediodía, destino Zócalo de la Ciudad de México. Ni un paso atrás, justicia para el refugio franciscano. Es esta convocatoria, la marcha por el regreso a su hogar de los franciscanitos. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Yo le pondré de una vez les decimos. Yo le pondré en lista chiquita y el asunto viralizado gracias a la victimización de Alejandro Páez Varela. Periodista. Así es. Yo creo que tan sagaz, son muy buenos para las narrativas. Son que muy no buenos. Se había dado cuenta. Se llevó entre las de lo patas que estaba haciendo su el amiga tema Verónica. de su amiga que pretendía. Verónica Blanco ha pretendido que este tema muera. Ya se pierda en el universo noticioso que es importante en México. Porque no ha dado una sola entrevista a Verónica Blanco. No ha publicado una sola aclaración, no ha dado una entrevista en radio, en televisión. Está, para mi gusto, apanicada, escondida atrás de una larga cantidad de documentos, hechos y datos de prueba, como dicen los abogados penalistas, que la incriminan terriblemente. Por ahí me cuentan. Cuidado. Que, híjole, por ahí me cuentan que la vieron muy mal. Muy mal. Debe estar muy mal. Debe estar muy mal. Crisis nerviosa. Terrible. Pues imagínate. Porque aparte, ay, es que la gente cómo se atreve a hacer cosas indebidas. El mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. Todo se sabe. ¿Y la Ciudad de México? Perdón, pero en pueblo chico, infierno grande. Todo se sabe. Todo se sabe. Así es. Todo. Pueblo chico, infierno grande. Ya una vez que salieron a relucir, digo, y además en redes sociales, imagínate la discusión y todo lo que me dijo Alejandro Páez Varela, hubo quien se acercó y me dijo, oye, es que yo también, o sea, soy amigo en común de ambos personajes y lo que te cuentan. Ay, no. Yo hay veces que ya no quiero saber nada. Yo creo que la debe estar pasando. Yo de verdad que hay veces que ya no quiero, ya no me digan, ahora, ya no me cuenten, ya no quiero saber más, me decepciono. Cada que me cuentan algo, me decepciono de una persona. Y sin querer, esta plataforma y el auditorio que nos sigue nos ha hecho
pues portavoz y canal para que nos hagan llegar más información y documentos Sí. que, repito, no hemos dado a conocer, porque no los hemos confirmado, pero los tenemos. Porque estamos en trabajo, en proceso proceso. de confirmación, porque obviamente aquí hay mucho, mira, es que, híjole, yo nunca me he querido llamar ni decir periodista, pero hay un trabajo de investigación que hemos realizado y aquí con Gustavo y con nosotros únicamente somos dos personas, parte de un equipo que hemos realizado muchísimas investigaciones que además han trascendido al ámbito nacional, que no las demos a conocer nosotros porque no es el objetivo. La verdad ni es hemos que publicado libros de ellos. digamos que estamos por una causa mayor y si algún medio o algún periodista puede hacer más ruido en relación a ese tema, Adelante. les entregamos todos los datos, toda la información, toda la documentación. La verdad es que, pues mira, en Y años, lo hicimos con, en años, con Álvaro y con Alejandro, ¿eh? tanto en investigaciones que he realizado yo o investigaciones que hemos hecho conjuntas, Gustavo, pues yo nunca me he querido llevar la gloria. No, la causa es lo que... La causa es lo importante, El y impacto. si un medio mayor puede tener un impacto o una personalidad mayor en medios de comunicación o redes sociales puede hacerlo, adelante. Así La es. causa, como bien dices, es lo primero, ¿no? ¿Sí? Y en este caso la causa tiene 4 patas, Y nos ha rebasado a ¿no? todos. Tiene 4 patas la causa. Sí. Y vamos a estar aquí para dar la batalla puntual con quien tenga que ser, ¿no? Sí, y esa es la pregunta que hizo Fátima en el reportaje, que yo entiendo que se quedó en suspenso, porque la pregunta es ¿hasta dónde llegan los tentáculos de la Fundación Hagenbeck? Por eso yo creo que Verónica Blanco, si se confirma que, como te dicen, que la está pasando mal porque ella sabe Claro. hasta dónde llega manejo discrecional de claro, recursos, claro. que a veces, digo, en caja abierta hasta el más justo peca. Cuando uno tiene enormes cantidades de dinero en efectivo, no contabilizado por un patronato, con una contabilidad fiscal, pues hasta a veces uno se confunde y piensa que es su Sí. propio patrimonio y empieza a cometer caprichos y desvíos que poco a poco se van normalizando hasta que llega un escándalo como esta magnitud en la cual puede enfrentarse consecuencias jurídicas y hay involucrados personajes políticos del gobierno de la ciudad y no sabemos qué otras tantas amistades Verónica Blanco haya involucrado en estos negocios, ¿no? Y Carmela Rivero, Por ¿no? supuesto. Y el marido. Así El es. marido que lo que cuenta también la gente de la propia fundación, porque a ver, vamos a partir del hecho de que quien ha comenzado a hablar es la gente que trabaja en esta fundación, de forma anónima, pero está contando los hechos. Entonces, ellos mismos han narrado cómo el marido de Verónica Blanco, también amigo de Alejandro Páez Varela, y de Julio Astillero y de otros periodistas y entendidos de los medios de comunicación, que se dice artista plástico, pero quienes están en el mundo del arte, aprovechando que ahorita es la semana del arte en la Ciudad de México, es que le llaman muy sofisticado el Art Week. Me dicen que no es artista de nada, que él únicamente lo que hace es comercializar obras y esas obras son las obras que estaban en las casas y en la fundación de Don Antonio, ¿no? Entonces vendió todo lo que pudo. O sea, como mercante. Bueno, crearon Entonces una empresa. crearon una empresa justamente con ese objeto claro, social. para vender todas las obras que sustrajeron del patrimonio. ¿Y quién está vigilando todo Nada, eso? pues Carmela, ¿cómo se llama? Carmela Rivero, pues pues también debe ser cómplice, porque evidentemente, porque si no, perdón, pero pues entonces es muy tonta, porque le ven la cara. Ahora, hubo una auditoría de la Junta de Asistencia Privada y por ahí nos están diciendo que hubo otras acciones legales, pero ¿por qué la JAP está guardando también silencio? No está ni con el pétalo de un comunicado en redes sociales mencionando el caso, cuando son los primeros responsables de decir
En este momento se va a hacer una auditoría. ¿Por qué la jefa de gobierno no sale mañana en conferencia de prensa con la consejera jurídica, con la fiscal, con el secretario de gobierno, con el titular de la JAP y dice, en este momento vamos a hacer una auditoría y vamos a promover una reforma para regular a estas asociaciones? Pues porque digo, si ya es amiga de Alejandro Páez Varela, de Julio Astillero... ¿Por qué no sale con el director del Registro Público de la Propiedad y dice esto es lo que sabemos? Claro que el tráfico de influencias se extiende mucho más allá a jefatura de gobierno. A ver, entonces... me aclaran rápido una aclaración. La marcha que se va a realizar, como lo comentamos el 22, es que vale la pena aclararlo. No la está convocando propiamente el refugio, sino las asociaciones y activistas que están apoyando la causa. Bueno, eso ya para que no se vaya a enojar, para que ya no se vaya a enojar César Cravioto. Que diga que ya no van a tener mesas de trabajo. Sí. No, ya lo sabemos, ¿no? Se entiende, se sobreentiende. Agradezco a la gente que nos está viendo y que me manda puntualmente Sabemos leer entre señalación. Líneas. Sabemos leer entre líneas, pero la aclaración se hace. Sí. No es el refugio franciscano. No es el refugio franciscano. Porque si no, les quitan las mesas de trabajo en Secretaría de Gobierno. Hay que decirlo tal cual. A ver, pero antes de que hicieras esa valiosa aclaración, yo te quería preguntar algo. Es pregunta, y es muy válida. ¿No habrá llegado el manejo discrecional de la Fundación Hagenbeck al apoyo y financiamiento de campañas en jefatura de gobierno? Me lo he preguntado. Porque es la única lógica explicación al silencio que hay en el antiguo Palacio del Ayuntamiento. Porque la relación existe con el partido en el poder, por lo que vemos, y con sus voceros de tiempo atrás, porque ¿cómo consiguieron el cambio de uso de suelo, Gustavo? Así es. Sabemos que no es fácil. Digo, hemos combatido muchísimos cambios de uso de suelo y uno de tales características habría sido muy ruidoso tanto en el Congreso como en la jefatura. Y de hecho ni siquiera sé cómo fue ese cambio de uso de suelo. ¿Fue por decreto? ¿Fue por...? Un dictamen. Fue un dictamen. Un dictamen y no pasó por el Congreso. No pasó por el Congreso, porque si hubiera pasado por el Congreso, lo hubiéramos evitado. Ya veremos quién firmó ese dictamen. Ya saldrá. Y aquí lo vamos a publicar. Y aquí no nos vamos a callar si es que son amigos conocidos o tenemos algún vínculo, Cero. Muchas preguntas sobre el caso. Yo reitero, no es un tema de Alejandro Páez Varela. No debemos desviar el tema a si fue o no un ataque, que para mi gusto no fue un ataque, leyendo el reportaje. ¿Qué va a ser ataque? Pero bueno, al final del día, en su defensa, Alejandro Páez Varela se está llevando entre las patas a Verónica Blanco porque el tema creció como espuma. Sí. El tema creció como espuma en redes sociales y hoy todos ya conocen esta sospecha sobre los malos manejos de la fundación. Sí. Pero ya, dejemos de hablar de Alejandro. Centrémonos en Verónica. Sí. ¿De dónde sacó los recursos Verónica para comprar Xicoténcatl 5? Que haya estado asociada con quien haya estado asociada. ¿De dónde salieron esos recursos? Porque dice que no tenían dinero. ¿La fundación o Verónica? ¿Cómo lo hicieron? Y centrémonos al tema del cobro en efectivo de las rentas. Y centrémonos en el tema porque de es muchísimo cuánto dinero. Están cobrando de rentas. Claro. Hay inmuebles que son inmuebles muy caros. Claro. No, y además están de la ciudad. Y están en las colonias Así es. de mayor plusvalía de la ciudad. ¿Cuánto están cobrando de rentas? Polanco, Condesa. ¿En la Juárez? ¿Cuánto están cobrando? ¿Quién fija las rentas? ¿Las fijan discrecionalmente ellos? ¿Hacen un estudio de mercado? ¿O también es a contentillo conforme van llegando amistades y personas con las cuales quieren quedar bien? ¿No? Ahí caben muchísimas preguntas. Mira, Ricardo Rafael lo insinuó en su momento. Mira, ahí está la lista, nada más y nada menos. Ahí está la lista que amablemente la producción nos pone en pantalla. Ahí está la lista de los predios que al menos de los 49 inmuebles que hasta el momento se conocen deben formar parte del patrimonio de la Fundación Antonio Hagenbeck y de la Lama, solo 16 fueron integrados a los activos de la institución y por lo tanto quedaron fuera del registro 33 inmuebles restantes, ¿no?
Digamos que se sigue, entre comillas, investigando. Y ve nada más las ubicaciones. Tan solo los 16 primeros. No nos vamos a centrar en más. Culiacán, 8. Donceles, 54. Durango, 127. Gante, 8. Yoto, 8. Insurgente Sur, 267. Isabela Católica, 34. López, 19. Newton, 256. Tonalá, 19. Turín, 41. El kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, mejor conocido como el Refugio Franciscano. El casco de la ex hacienda de San Cristóbal Polachtla. Ex hacienda de Santa Mónica, Tlalnepantla, Estado de México. El rancho Ameca en Tlaxcala. Parque Lira 136, que ya lo hemos platicado, es el Museo de la Casa de la Bola, que por cierto ya lo cerraron. ¿Ya lo cerraron? Ya lo cerraron, que ya no hay acceso al museo. ¿Por qué? Pues porque ya no hay obras, ya se robaron todo. No. Sí. No. Sí. Voy a ir, ¿eh? Sí, hay que ir para... No, ¿Daban visitas no, guiadas? No, ya no. Ya, ahí las ya visitas guiadas te hablaban sobre la historia de don Antonio. Ya está, ya valió. Ya está cerrado eso. Ya no hay. Ya. La rentaban para telenovelas, para bodas, pues para conferencias. No, pues... Es un inmueble privilegiado. Pues la rentaban, ya no. Voy a ir. Justo en el Parque Lira. Justamente en Parque Lira, que ya vamos a hablar del tema de Parque Lira y de Bosque de Chapultepec, vamos a llegar a ello. Pero esto, como bien lo mencionamos, ¿no? Los tentáculos. Ahora son inmuebles de un... Aún estando en un estado deplorable o a punto de colapsar. No, bellísimos. Son inmuebles de mucho valor. Yo he ido ahí al menos a 3 bodas. A 3 bodas. Me lo he pasado bien. El lugar es muy bonito. Y perdón, pero cobran carísimo. Carísimo. Sí, porque como tienen un espacio muy bonito para poder... Sí, pero tienen una parte en donde ahí puedes celebrar la boda civil y después, ¿cómo se llama? La fiesta y todo. Muy, muy, muy bonito, muy bonito el recinto. Entonces la pregunta es, ¿no pues les dejan recursos? Le estamos haciendo publicidad. ¿No les dejan recursos estos inmuebles? Claro que les dejan. ¿Quién los administra? Claro que les dejan. ¿Y qué hacen con esos recursos? Estas malas mujeres, la Mataperros y Carmela Rivero, pues todos han de... Porque se voltean y con una... La uña. Y con una... ¿Cómo decirlo? Con una candidez, con un cinismo, le dicen a la JAP, no tengo dinero, tengo que vender el predio del Refugio Franciscano, lo voy a rematar en 650,000 pesos para llegarme de recursos. Así como lo hicieron también en Turín 41, que está mencionado ahí en la Colonia Juárez. También, sí. O sea, yo llegué a entrar a ese inmueble. Amigos, conocidos, sí. Activistas. No vamos a entrar a ese tema. Es otro tema. ¿Vivían ahí? ¿No? Ay, qué temazo, ¿eh? Híjole, es que... Esto no se va a morir pronto, este tema. No. La gente no va a dejar morir este tema así como así. La gente está muy interesada. Ya vimos, repito, las convocatorias que se están haciendo para el 22 de diciembre. Los activistas, los animalistas, las agrupaciones, los colectivos están muy pendientes de lo que está pasando. A mí me han inundado de llamadas y de mensajes pidiendo, obviamente, no únicamente nuestra asistencia, sino también el que no dejemos de hablar del tema en este espacio y además en las redes sociales, que sigamos haciendo ruido. Y de verdad, mira, a ver, supongamos, fue un error editorial, cosa que no fue. ¿Ayudó a que el escándalo de Alejandro Páez Varela detonara el tema aún más y centrara toda la atención en el mal manejo de la fundación? Porque había muchos medios de comunicación que no se estaban interesando ya del tema o sinceramente se estaba pagando después de que fue recuperado, entre comillas, el refugio franciscano, que además ahí
quisiera yo cerrar esta parte del programa con ello, porque ya hubo una determinación justamente judicial en torno a la recuperación del predio, que desestiman o no reconocen el que la fundación haya entregado de nuevo el albergue al refugio, pero el tema, a partir de esa recuperación del predio, pues el tema sí se apagó en las redes. Es natural. Es natural, ¿no? Y en los medios de comunicación. Y esto le vino a dar una vida y una gasolina. Fuerza, era tal cual, gasolina y échenle fuego. Y esto está ayudando muchísimo a la causa real que son los animales. Así es. Y la corrupción para privarlos de un refugio. Claro. ¿No? Y ahí entonces, Gustavo, ¿qué es lo que va a pasar? Porque hubo esta resolución, esta resolución que no reconoce que el predio haya sido entregado, ¿no? Y que incluso está imponiendo una multa. Sí, la fundación ha querido argumentar que esta recuperación del predio de manera voluntaria fue ilegal y demás, y publican un acuerdo del juzgado 60 de lo civil, pero no va a tener ningún efecto jurídico porque finalmente el juzgado dice de cualquier manera se le tiene que dar cumplimiento a la suspensión definitiva en amparo en el cual le ordena restituir la posesión al refugio franciscano. ¿Por qué? Porque en esta indebida ejecución de la sentencia de diciembre, no se habían agotado todas las etapas procesales. Estaba corriendo el plazo para interponer una apelación y todavía sobreviene la posibilidad de interponer. Así funciona nuestro sistema judicial, todavía tradicional, escrito, son juzgados todavía en forma escrita. No han pasado a la oralidad este tipo de juicios en la Ciudad de México y se antoja que dure un par de años hasta en tanto se vea si tiene o no derecho al refugio franciscano de ocupar ese predio conforme al comodato, al convenio y demás. Pero el tema es que quisieron, ahora sí que madrugarlos, ¿no? Quisieron hacerles una chicanada y ejecutar en diciembre y se han defendido bien, ¿no? Pero al final del día, ahorita la orden es que se le devuelva refugio franciscano. Si estuvo bien o mal entregado, se puede subsanar, se puede sanear, se puede corregir. Pero eso no es de mayor trascendencia y creo también que es ingenuo por parte de la Fundación Hagenbeck pretender decir que es una actividad ilícita y que judicialice la fiscalía de manera inmediata. O sea, ya se sienten con el poder de darle órdenes a la fiscalía. Ya les hizo daño. Claro. Ya les hizo daño todo esta colusión y este enorme poder que se ha desplegado en la ciudad, que creen que ya le pueden exigir a la fiscalía que judicialice una carpeta. Porque además, como bien lo mencionabas, en tiempo récord. Sí, ahora sí que esa velocidad, bueno, ni Obama. Sí. Sí, y bueno, entonces vamos a ver qué sucede, pero justo el tema, yo publiqué en redes sociales que la diligencia actuarial fue en un viernes. El día lunes ya el juzgado estaba publicando, acordando la razón actuarial. O sea, no es normal. Si usted no es un abogado litigante en el tribunal, yo he realizado diligencias judiciales que las realizo un viernes y durante toda la semana no sale publicado un acuerdo hasta la otra semana por cargas de trabajo de los juzgados, ¿no? Pero aquí se están viendo cosas inauditas, nunca antes vistas, precedentes que parecen normales, pero que ya analizándolos a profundidad, se ve ahí la mano fuerte y pesada de algún magistrado en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Uf. La mano pesada. La mano peluda. Ay, Gustavo. Pues bueno, ¿qué seguirá en este tema? A ver, veamos. Las redes sociales continúan y mantienen vivo el tema, ¿no? Yo deseo que Fátima siga con estos reportajes, porque sabe que él no era el único. Ojalá. No era el único. Ojalá que siga con estos reportajes. Escuché a Enrique Acevedo en el programa de Radio Fórmula hoy a la 1:00 p.m. con ganas de seguir profundizando en el tema, ¿eh? Sí. A pesar de las enormes presiones a las que seguramente está siendo objeto. Sí. ¿No? Sí. Es un tema, ¿eh? Y aquí no lo vamos a soltar. Aquí no lo vamos a soltar, pero bueno. Son las 19:53 tiempo del centro de México. Una breve pausa. Volvemos. Reporte Capital. Para entender la ciudad.